Y comenzamos a saludar a nuestros compañeros. Pablo Callejón es el que ya se encuentra en el living de Telediario Federal. ¿Cómo te va, Pablo? Buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Comenzando la semana. Sí, arrancando una semana que en un año difícil, ¿no? Exacto. Ya terminando. Sí, estamos transcurriendo ya. Sí, es cierto. Hace un par de días se cumplió exactamente lo que es la mitad del año, ¿no? Con días y todo. Bueno, lo que es el cambio en el calendario maya. Para algunos, en ese calendario ya comenzamos a transitar un nuevo año, bueno, para algunas lecturas. Un año complicado. No la nuestra, estaría bueno ya cambiar de año, ¿no? Más allá el tema es si cambiamos de año y todo termina. Claro, no. Si fuese una cuestión como si fuese, se terminó el 2020. Ya está. Claro. Che, ¿vamos a cambiar de año? No, si sigue en el 2021. Va a ser complicado, sí. ¿no? Bueno, he traído aquí a la mesa de debate la situación del gas, sí, ¿no? Porque han comenzado a llegar las boletas del gas con cifras que son sustancialmente mayores a la anterior, a la reciente, ¿no? Hemos consultado sobre cuáles fueron los motivos, no ha habido aumento tarifario. Claro, porque está congelado. Exactamente. Lo que dicen las empresas, bueno, aquí hay un problema de consumo. Ha aumentado el consumo. ¿Qué es lo que plantean fundamentalmente? Ha sido un otoño benévolo, es verdad, ¿no? El frío vino de golpe. Por lo cual tuvimos muy bajo consumo, según la estimación que hacen las empresas durante el otoño, y de golpe subió el consumo por el invierno y esto ha generado una suba sustancial. Desde las distintas defensorías del pueblo lo que advierten es que además había habido el año pasado un descuento que ya se dejó de aplicar, digamos, un diferimiento en el pago. Está congelado, pero se retiraron los descuentos. Claro, que en realidad no era un descuento, sino un diferimiento. Bueno, sí. No lo pagabas en aquel momento y después aparecía... Bueno, el famoso 20% diferido. Claro, el que se fue dando de manera diferida y que, bueno, está empezando a impactar, pero está empezando a impactar con la suba, claro, ¿no? Con la suba del consumo, no la suba tarifaria, porque esto no ha ocurrido. El otro eje que aquí aparece es el tema de las estimaciones. Claro. Las empresas dicen, bueno, ¿cómo hacemos en los lugares donde... por ejemplo, hay brotes de coronavirus o hay preocupación, la lectura real del medidor. Para hacer la lectura real del medidor. Entonces, ¿qué hacen? Toman de los últimos 3 años, no el monto en pesos, sino el volumen de lo consumido y se toma el más barato. ¿Qué dicen algunos? Bueno, pues yo no pasé la cuarentena en esa casa, por ejemplo, la pasé en otra. ¿Por qué a mí me toman el de los últimos 3 años si yo no estuve ahí? Entonces, ¿qué hacen la empresa? Te obligan a ser vos el que midas, te obligan a ser vos el que informes, te obligan a ser vos el que reclames, cuando en realidad es un problema de la empresa, claro, evidentemente. ¿Y qué dicen también de la Defensoría del Pueblo? Bueno, no tienen la posibilidad de ir a medir, pero sí de mandarte la factura. Si hay una cuarentena, se supone que es para todos, ¿no? Sí. Si vos no podés ir a medir, ¿por qué te van a tomar la factura? Bueno, la realidad es que en el medio están llegando malas noticias. Pero ha habido un cambio de época, inevitablemente, en la situación del Estado con las energéticas, en particular con el gas, que tiene que ver con que antes había una mirada de beneficiarlas económicamente, de dolarizar las tarifas, de que no perdieran bajo ninguna circunstancia. Hoy la realidad es otra, una tarifa congelada donde se está priorizando la situación de los usuarios. Pero vamos a ver en tramas un detalle que a nosotros nos parece muy valioso, que tiene que ver con un decreto que se había firmado durante el gobierno de Mauricio Macri, al que se le ha generado la anulación, en la que se avanza en esto que yo decía del cambio de época, ¿no? El Estado prevé ahorrar 23.700 millones de pesos por la anulación de un DNU del gobierno de Macri. Esa plata era para las empresas. Era para las empresas. ¿Por qué aparecían estos 23.700 millones de pesos? Establecía una compensación a las empresas distribuidoras de gas en noviembre del 2019 a días de terminar el mandato. La derogación obtuvo la media sanción en el Senado y ahora resta su ratificación en la Cámara de Diputados. Pero vamos a ir avanzando para entender de qué se trataba este decreto. Si bien el DNU 1053 se dictó el 16 de noviembre del 2018, fíjate vos, recién un año más tarde se determinó el monto a pagar por esas compensaciones, que eran 24.524 millones de pesos. El 6 de diciembre, 4 días antes de iniciarse el gobierno de Alberto Fernández, se pagó la primera cuota, que eran 817 millones de las 30 previstas. Por eso, ahora el gobierno habla de ahorrar 23.000, porque se pagó la primera cuota, se pagó, ¿no? El DNU estableció que el Estado Nacional asumía
el pago de las diferencias diarias acumuladas mensualmente entre el valor del gas comprado por las prestadoras del servicio de distribución del gas natural por redes y el incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo del 2019. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a decirlo claramente. Hubo una devaluación y el tema era ¿quién pagaba esa devaluación? ¿La pagaba el usuario o la pagaban las empresas? ¿Qué dijo el gobierno de Macri? Bueno, si se quejan los usuarios, ni uno ni otro, la pagamos nosotros, el Estado. En realidad la pagamos todos. Claro, ¿no? que en realidad es también un cobro hacia nosotros, hacia los usuarios. Era absolutamente. Por eso el DNU 1053 buscó amortiguar los efectos del acuerdo alcanzado por el exministro de Energía, Juan José Aranguren, y las gasíferas para dolarizar las tarifas del gas a principios del 2018. Las tarifas estaban dolarizadas, el salario de cada uno de nosotros iba en peso y cada vez era más bajo. En el medio de la devaluación, las empresas dijeron, bueno, pero yo pierdo. Si yo con una tarifa dolarizada vos me devaluás, la gente me paga en pesos, yo estoy perdiendo. ¿Quién paga esto? Bueno, las tarifas, las energéticas dijeron, nosotros no queremos perder. Los usuarios dijeron, pero ¿cuánto más vamos a pagar? Veníamos con aumentos del 1000 y pico %, una locura. Los salarios cada vez más bajos. Bueno, dijo Macri, lo paga el Estado. Allí surgió esta discusión. Vamos a la próxima trama. La resolución 20-2018 de la Secretaría de Energía, que en ese momento conducía Javier Iguacel, autorizó a las empresas distribuidoras de gas a cobrar a los usuarios un importe extra. Porque es un antecedente a lo que finalmente sucedió. ¿Qué dijo Iguacel? Bueno, si vamos a hacer una devaluación y las empresas cobran en dólares, en tarifas en dólares, no le vamos a cobrar de golpe todo al usuario, se lo vamos a cobrar en cuota. Era un importe extra de un 35% en promedio, que se preveía iban a pagarse en 24 cuotas. ¿Qué pasó? Los usuarios dijeron, basta, ¿cuánto más vamos a pagar de gas? ¿Cuánto más vamos a tener que seguir abonando en un momento en el que ya en el 2018 la Argentina había entrado en recesión? La inflación era galopante, ya estábamos hablando arriba del 40%, las paritarias estaban muy por debajo de eso, es decir, el trabajador, el usuario perdía ingresos, las empresas, las pymes, los empresarios perdían ingresos y sin embargo era cada vez más grande la tarifa. Entonces, ante esta situación dijo el Estado, bueno, las empresas no quieren perder porque era este discurso, ¿no? Tarifa dolarizada para que inviertan y para que, bueno, toda esta situación que después no se cumplió. Y no es, a ver, no quiero meter en la discusión si estaba bien o si estaba mal, pero veníamos de unas tarifas subsidiadas en donde el salto, por eso digo, no sé si estaba bien, si era lo que se debe hacer o no, pero el salto del usuario de un gobierno a otro en cuanto a la tarifa fue impresionante. Bueno, el kirchnerismo cometió un error central, más allá del valor subsidiado de la tarifa, porque en definitiva la terminás pagando. Digamos. Si la paga el Estado, la pagamos todos, ¿no? Pero ¿cuál era el error sustancial que cometía el kirchnerismo? Era que esa idea del subsidio por igual en una misma región, por ejemplo, vos en Puerto Madero pagabas un gas subsidiado, lo mismo que un barrio de Buenos Aires. Pero además, esa enorme desigualdad en los servicios, en las tarifas que había entre Buenos Aires y el resto del país. También. Que se daba en la luz, que se daba el gas, que se daba en el transporte colectivo. Esa situación de priorizar a Capital Federal y Buenos Aires ya era un error político, bueno, evidentemente. Claro, un error político, pero a sabiendas. No, claro, ahí estaban los votos. Exacto. Ese era el problema, ¿no? Ahí estaban los votos. Bueno, esa era una política absolutamente cuestionable del kirchnerismo. El macrismo no corrigió esa desigualdad. Claro. En algunos casos la profundizó, por ejemplo en el caso del transporte, ¿no? El 90% de los subsidios del transporte durante el gobierno de Macri fueron hacia Capital y Buenos Aires. Pero además se sumó otro elemento, que fue pasar de una tarifa muy baja subsidiada a, de golpe... Es el salto. Ese salto de 1000 y pico % en luz, en gas y demás, que favoreció a empresas energéticas con un ministro que venía de esa situación, un ministro que venía de las petroleras, de Shell, como en el caso de Aranguren, y con la convicción de dolarizar las tarifas, porque eso significaba supuestamente la inversión, garantizar una política energética. No es tan lineal esa situación, pero además, mientras se dolarizaban las tarifas, nosotros perdíamos porque teníamos salarios cada vez más bajos, porque la economía se desplomaba, había recesión, comerciantes e industrias que no podían pagar
lo vemos en todo el país hoy con esa situación. Vamos a la próxima trama. Lo decíamos en paralelo, el interventor del Enargás, Federico Bernal, denunció penalmente a fines de junio último a Aranguren. El martes de la semana pasada, Marijuán imputó a Aranguren por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles. Es lo que hablábamos recién, ¿no? Exactamente. Aranguren, que era socio de Shell, que tenía intereses directos en el precio de las petroleras, de las energéticas, terminaba definiendo una situación que fue muy beneficiosa para las energéticas, fueron de las que más ganaron durante los últimos 4 años en desmedro de los usuarios, ya sean trabajadores o comerciantes. Esto derivó en una imputación, un procesamiento, habrá que ver cómo avanza la justicia en esa acción penal. En lo otro, ha habido un freno a ese DNU, lo que dijo el gobierno, no vamos a compensar a las empresas cuando todos perdieron por aquella devaluación, porque solo que ganen las energéticas. Bien, Pablo, un tema de absoluta actualidad, las boletas que comienzan a llegar y, bueno, con números realmente que comienzan a preocupar. Y claro, porque hoy además vos tenés menos ingresos. Si vos la comparás con el año pasado, por más de que no te hayan aplicado un aumento de tarifa, vos tenés menos ingresos. Sí, exacto. Para afrontar esos costos. Pablo, muchísimas gracias. A ustedes. Hasta luego. Continuamos.